temprana edad, la proyección es que van a vivir siempre en la pobreza. Inclusive el trabajo infantil como una forma de transmisión generacional de la pobreza. Es decir, los niños y niñas que trabajaron cuando son adultos, sus hijos también son niños y niñas trabajadores, y así sucesivamente se va formando un ciclo de transmisión generacional de la pobreza. El trabajo infantil... Lamentablemente eso lo vivimos en Nicaragua del 2006 para atrás. Así es. De 1990 al 2006, en Nicaragua, vivimos un sacrificio colectivo de la niñez. Violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos de los niños y de las niñas, y una expresión de esas violaciones colectivas a los derechos humanos de la niñez fue el trabajo infantil. En Nicaragua había más de 300.000 niños y niñas que trabajaban durante el neoliberalismo. La niñez en Nicaragua trabajaba en todos los sectores de la economía, trabajaba en la agricultura, encontrábamos niños en el café, en el tabaco, en el banano, en la caña de azúcar, es decir, en todas las actividades agrícolas del país había mano de obra infantil, y los niños trabajaban en distintos aspectos del ciclo productivo. Por mencionar un rubro, el café, los niños participaban en la deshierba del café, lo que se conoce como todas las actividades culturales del café. Deshierbaban, fumigaban, cortaban café, pepenaban café, trasladaban el grano a los espacios en donde se medía, es decir, en todas las actividades. Me acuerdo, perdón que lo interrumpa, cuando venían los cortes de café y entonces los papás tenían que ir, les daban unos lugares en condiciones infrahumanas para dormir, y ahí tenían que ir con los niños, y entonces los sacaban de las escuelas, y en las haciendas cafetaleras no había tampoco condiciones, no les hacían una escuela, ni mucho menos. Los gobiernos neoliberales llegaron a legitimar el trabajo infantil a tal nivel que hubieron ministros del trabajo que emitieron resoluciones ministeriales en donde se permitía el trabajo infantil, y utilizaban argumentos económicos diciendo que los niños podían trabajar porque la producción se estaba cayendo, violentando así las disposiciones jurídicas internacionales y violentando las disposiciones jurídicas internas que prohíben el trabajo infantil. Debemos señalar que en Nicaragua tenemos un marco jurídico que reconoce los derechos de la niñez y prohíbe expresamente el trabajo infantil. Y el Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido una fuerza política que ha contribuido en la construcción de ese marco jurídico. En los años 80 lo hizo desde el gobierno, y del 90 al 2006 lo hizo desde la oposición, y ahora nuevamente desde el gobierno. ¿Cuál es ese marco jurídico que prohíbe el trabajo infantil? En primer lugar, la Constitución Política de la República de Nicaragua. La Constitución, en su artículo 84, Constitución que fue creada en la primera etapa de la Revolución, se elaboró y se aprobó en 1986 y entró en vigencia en 1987. Esa Constitución revolucionaria señala en su artículo 84 que en Nicaragua está prohibido el trabajo infantil y que los niños y las niñas no deben de ser explotados, no deben de ser parte del mercado laboral. Asimismo, tenemos otras leyes secundarias, que prohíben el trabajo infantil. El Código del Trabajo señala expresamente en el artículo 131 que los niños y las niñas de los 0 a los 13 años por ningún motivo pueden trabajar. Se prohíbe a las empresas públicas, a las empresas privadas, a las personas jurídicas, a las personas naturales que contraten mano de obra infantil. Está prohibido en Nicaragua, según el Código del Trabajo, entre los 0 y los 13 años. A partir de los 14 años está permitido el trabajo, y entre los 14 y los 18 el Código del Trabajo permite no el trabajo infantil, sino el trabajo de los adolescentes. Sin embargo, existen regulaciones para el trabajo de los adolescentes. Por ejemplo, no pueden trabajar en subterráneos, no pueden trabajar en lugares
en donde estén expuestos a contaminantes, plaguicidas, insecticidas, no pueden realizar trabajos nocturnos, no pueden realizar una actividad laboral que interrumpa o impida la continuidad de su proceso educativo. Su jornada laboral no puede ser más de 6 horas diarias. Es decir, está permitido el trabajo de los adolescentes, pero con regulaciones. Entre los 14 y los 16 años, dice el Código del Trabajo de que pueden trabajar, pero necesitan el permiso de sus padres. Y a partir de los 16 años sí pueden firmar un contrato de trabajo, pero bajo supervisión de sus padres y bajo la supervisión del Ministerio del Trabajo, específicamente de la Inspectoría del Trabajo. Entonces hay una regulación al trabajo de los adolescentes. Por otro lado, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en consonancia con el Código del Trabajo y en consonancia con la Constitución, también prohíbe el trabajo infantil, es decir, la no contratación bajo ninguna circunstancia de personas entre los 0 y los 13 años, y el Código de la Niñez y la Adolescencia, al igual que el Código del Trabajo, permiten el trabajo de los adolescentes, pero con regulaciones. Por ejemplo, no pueden un adolescente trabajar con dormida adentro, como asistente del hogar. Una persona adolescente no puede realizar una actividad que vaya más allá de sus capacidades físicas, o una actividad que atente contra su integridad o que atente contra su salud física o emocional. Es decir, el marco jurídico de Nicaragua protege los derechos de la niñez en el sentido de que no deben de trabajar, y en el caso de los adolescentes pueden trabajar, pero en actividades donde no les cause daños y perjuicios. Por otro lado, el Estado de Nicaragua se ha comprometido con todos los instrumentos jurídicos internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que regulan, prohíben el trabajo infantil. Una de ellas es la convención, es el convenio 138 de la OIT sobre la edad mínima del empleo. Ese convenio establece que la edad mínima del empleo no debe de ser tan baja y que los estados deben de ir subiendo gradualmente la edad mínima, y se establece que la edad mínima debe de ser los 15 años, pero que también puede ser los 14 años para aquellos estados que están en rutas de alcanzar el desarrollo. Por eso es que Nicaragua lo ha establecido a partir de los 14 años. Así como Nicaragua se ha comprometido con el convenio 138 sobre la edad mínima del empleo, también se ha comprometido con el convenio 182, que es sobre las peores formas de trabajo infantil. Ese convenio establece que los estados deben de impedir que los niños trabajen en el subsuelo, que trabajen en minas, que trabajen en actividades que les genere enfermedades crónicas o enfermedades agudas, etcétera. Todo este marco jurídico que acabo de mencionar, la Constitución, el Código de la Niñez, el Código del Trabajo, el Convenio 138 y el Convenio 182, durante los gobiernos neoliberales fue violentado. Aquí teníamos niños que trabajaban en las minas, niños que trabajaban en la piedra cantera. Me estaba recordando, perdón, cuando usted hacía esa referencia, años 20, 30 que tuvimos aquí, mineras norteamericanas que se apoderaron de todos nuestros recursos naturales en el Caribe. Aquí vinieron a explotar el caucho para llevárselo para la Segunda Guerra Mundial, y las minas, y ahí se llevaban a los niños a andar acarreando con balde, contaban los abuelos, andar acarreando con balde todo el material que sacaban de las minas, ayudarle a los papás que eran mineros. Es que el capitalismo en esencia es un modelo político y económico de explotación a los hombres, a las mujeres, y de explotación a los niños también. Recordemos históricamente que la revolución industrial, gran parte de la fuerza de trabajo que utilizaba era mano de obra infantil. Entonces aquí, cuando han gobernado las fuerzas políticas que son obedientes, leales y fieles al capitalismo, han utilizado la mano de obra infantil. Muy bien, usted lo dice, Adolfo, durante el periodo
del somocismo, en esos 45 años, los niños trabajaban en todas las actividades económicas. Y durante los gobiernos neoliberales también los niños trabajaban. Encontrábamos niños en la fabricación de ladrillo cuarterón, encontrábamos niños guiriceros, encontrábamos niños cortando algodón, ya mencionamos el tema de los cortes de café, niños y niñas en la pesca, niños trabajando en la ganadería, en la Chureca, en Acahualín. Esa es una de las peores formas de trabajo infantil, el trabajo en los basureros. Es intolerable que los niños estén en esa situación. Aquí en Managua habían más de 500 familias en el basurero La Chureca, pero en todos los basureros municipales habían personas adultas y habían niños y niñas trabajando. Pero a partir del año 2007, el gobierno sandinista empezó una estrategia para revertir esa situación heredada. El 18% de la población económicamente activa en Nicaragua en el año 2007 era mano de obra infantil, es decir, personas menores de 18 años. Entonces nuestro gobierno a partir del 2007 empezó toda una estrategia por erradicar el trabajo infantil, y esa estrategia está contenida en políticas globales y en políticas particulares, en programas nacionales generales y en programas sociales específicos dirigidos a la niñez. Tenemos que mencionar el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, porque este plan tiene un abanico amplísimo de estrategias económicas y sociales, por ejemplo, el crédito, el financiamiento a distintos sectores económicos, a las familias nicaragüenses, el programa Usura Cero, el programa Adelante, que es un programa que potencia las habilidades económicas de las familias, porque nuestro gobierno impulsa un modelo de economía familiar, en donde la familia se convierte en unidad productiva, en donde la familia es sujeta de crédito, en donde la familia es sujeta de transferencia tecnológica, es sujeta de capacitación para mejorar sus habilidades de producción, de comercio, de agregarle valor a sus productos. Y algunos podrán estar pensando, ¿pero qué tiene que ver el acceso al crédito, la transferencia tecnológica, la capacitación para mejorar las capacidades productivas de la familia? Está totalmente relacionado con el trabajo infantil, porque el desempleo genera trabajo infantil. El trabajo infantil es un fenómeno multicausal que tiene que ver con pobreza, con exclusión, con falta de oportunidades, con falta de acceso a la educación, elementos culturales también. Entonces, en la medida en que las familias tienen acceso al crédito, en esa medida se ha venido disminuyendo el trabajo infantil. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Nuestro gobierno tiene una estrategia dentro del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el desarrollo rural, para el desarrollo de las zonas campesinas, en donde los pequeños y medianos productores de todas las actividades económicas, quienes están en la actividad pecuaria, quienes están en la actividad agrícola, quienes están en la actividad pesquera, puedan desarrollar sus capacidades productivas. Y es que el desarrollo rural es una política de contención de la migración. Recordemos en los años 90. En los años 90 hubieron oleadas de migración del campo a la ciudad, que en pocos años, por ejemplo, en Managua teníamos 200 nuevos asentamientos humanos. Y esa migración del campo a la ciudad venían pobladores campesinos que no tenían la posibilidad de insertarse al mercado de trabajo, y las personas adultas formaban parte de ese conglomerado del desempleo, y los niños y las niñas a trabajar. Entonces mirábamos cada vez más y más niños en los semáforos, niños trabajando en los mercados, niños trabajando en distintas actividades económicas. Nuestro gobierno financiando y potenciando económicamente a los emprendedores, a los micros y
pequeños y medianos empresarios, comerciantes, productores. En esa medida, en la medida en que se van desatando esas potencialidades económicas, en esa medida se va disminuyendo el trabajo infantil, porque se mejoran las condiciones económicas y sociales de la familia, porque se mejoran los ingresos y entonces las familias ya no mandan a sus hijos a trabajar, sino que los mandan a la escuela. Entonces todo lo que ha significado el desarrollo económico, el desarrollo agrícola, el desarrollo de las unidades productivas, todo eso ha tenido una incidencia directa en la disminución del trabajo infantil. Y los niños hoy en Nicaragua están ahí, en las escuelas. Ahí los ven ustedes, los rostros de alegría, de satisfacción, de las oportunidades que tienen hoy por hoy. Esos son los programas específicos dirigidos a la niñez nicaragüense. Los programas de educación, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación incluyente, una educación multicultural, una educación pertinente, una educación nutricional. 1.200.000 niños y niñas reciben diariamente raciones alimenticias, una alimentación con todos los nutrientes necesarios para el desarrollo físico y mental, para mejorar las capacidades cognitivas de los niños y de las niñas. A más educación, menos trabajo infantil. Durante el neoliberalismo cada vez había menos educación y por eso cada año aumentaba el trabajo infantil. Entonces, este modelo de educación en Nicaragua, que ha venido mejorando cobertura, permanencia, retención, promoción en todos los subsistemas educativos, en todos los niveles y modalidades educativas, ha venido creciendo la educación, se ha venido perfeccionando la educación y ese modelo educativo ha contribuido a disminuir el trabajo infantil. Por ejemplo, tenemos un 96.6% de retención escolar, de permanencia escolar en primaria, tenemos un 95% a nivel de preescolar, tenemos un 96.8% a nivel de secundaria, es decir, estos niveles de permanencia son contrarios a los niveles de abandono escolar, de deserción escolar que teníamos durante los gobiernos neoliberales. A mayor deserción escolar, más trabajo infantil. A mayor retención y permanencia escolar, menos trabajo infantil. Entonces, este modelo educativo que apunta a la universalidad, que apunta a que ningún niño y niña se quede fuera de la escuela, sino que todos los niños, niñas y adolescentes estén integrados dentro de todos los niveles educativos, eso ha tenido un efecto positivo y un resultado exitoso en la disminución paulatina del trabajo infantil. En la educación técnica tenemos 401.623 adolescentes y jóvenes recibiendo educación técnica y tecnológica, más de 60 carreras técnicas y tecnológicas que ofrece el INATEC. Eso ha contribuido a disminuir el trabajo infantil, porque no solamente es la formación en conocimiento, sino también la posibilidad que puedan desarrollar un emprendimiento y de esa forma generar un espacio productivo, un espacio laboral, un espacio de ingreso y de mejoría de sus condiciones de vida y de las familias nicaragüenses. A eso iba a tocarle yo, la oportunidad que tienen hoy los niños y los jóvenes en Nicaragua, universidad en el campo, escuelas de oficio, escuelas municipales, carreras técnicas en el campo, educación secundaria ahora en escuelas donde históricamente estaban abandonados. Hoy hay escuelas en el campo, hay oportunidades. Así como tenemos una estrategia de desarrollo rural, tenemos un modelo educativo inclusivo, incluyente, para todos los sectores de la sociedad, incluyendo la niñez, la adolescencia y la juventud del campo, a través de todos los programas que usted mencionaba, la escuela de oficio, la secundaria a distancia en el campo, la universidad en el campo, las 3 universidades de la costa caribe, la Vícula, Huracán y la Universidad Indígena de Agricultura y de Ganadería. Tenemos también la Universidad Abierta en Línea, que es otro modelo educativo moderno
que posibilita a adolescentes y jóvenes a formarse técnica y profesionalmente a través de esta modalidad de educación virtual, en donde adolescentes y jóvenes están alcanzando un nivel profesional. Todo eso, toda esa estrategia educativa ha contribuido en la disminución del trabajo infantil. Ahí en las imágenes también veíamos los espacios culturales, recreativos, deportivos, de esparcimiento que goza la niñez, la adolescencia y la juventud nicaragüense. Los derechos lúdicos, los derechos de cultura y recreación posibilitan la disminución del trabajo infantil. Esa creación de parques, de canchas, de polideportivos, de estadios, de centros culturales, teatros, todos esos espacios deportivos, culturales y recreativos contribuyen en la disminución del trabajo infantil. Antes, la niñez y la adolescencia estaban en una situación de ocio, es decir, sin posibilidad de recrearse. La recreación, el juego, el deporte era un lujo en este país para la niñez y para la adolescencia. Hoy, niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios, de las comarcas, de las comunidades, tienen acceso al deporte, tienen acceso a gozar de estos derechos culturales, de estos derechos lúdicos. Son decenas. Estamos hablando que en los 153 municipios de Nicaragua se han venido creando parques, se han venido creando canchas, centros culturales, teatros, casas para el desarrollo del talento humano. Tenemos las orquestas juveniles, tenemos Hay arte ahora, hay cultura en las escuelas públicas que antes solo los hijos de los ricos podían. Todas las expresiones del arte y de la cultura, la niñez y la adolescencia nicaragüense tiene acceso al teatro, a la pintura, a la escultura, a la danza, al canto. Y la potenciación de todas esas actividades culturales, recreativas y deportivas está contribuyendo de manera sustantiva a la reducción del trabajo infantil. A más cultura, más recreación, más esparcimiento y más deporte, menos trabajo infantil. En los 5 minutos que nos quedan, ¿cuáles serían entonces los retos, desafíos de aquí en adelante? Siempre se nos quedan en el tintero una gran cantidad de programas por mencionar. El programa Amor, el programa Amor por los más chiquitos, la hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil. El Ministerio del Trabajo tiene ese programa denominado hoja de ruta de erradicación del trabajo infantil, donde no solamente participa el Ministerio del Trabajo, sino que participan todas las instituciones, participa el Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia juega un papel importantísimo en la prevención y en la erradicación del trabajo infantil a través de las consejerías familiares. El Ministerio de la Familia visita casa a casa, visita las comunidades, los barrios, lugares de vulnerabilidad económica y social para identificar cuántos niños están trabajando, en qué actividades, para ofrecerle opciones económicas y sociales a las familias para que no manden a sus hijos a trabajar, porque tenemos que decir que no hemos eliminado totalmente la pobreza. Estamos en el combate a la pobreza y hemos reducido pobreza extrema, pobreza crítica, pobreza media, pobreza general. De igual manera el trabajo infantil. Lo estamos combatiendo y lo hemos reducido drásticamente. No lo hemos eliminado totalmente. Todavía existe trabajo infantil. Lo hemos disminuido en todas las actividades. Hoy tenemos menos niños trabajando en las zonas rurales, en las zonas urbanas, menos niños trabajando en los mercados, menos niños trabajando en las fincas. Nuestro gobierno ha impulsado acuerdos tripartitos entre la institucionalidad gubernamental, los sindicatos. Debemos mencionar que el FNT con todas sus centrales sindicales ha jugado un papel importantísimo en la sensibilización a las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que no existan niños trabajando. El Ministerio del Trabajo ha jugado un papel importante también en las empresas
internacionales. Podemos decir que Nicaragua es un país libre de trabajo infantil en los espacios de la economía, por ejemplo, en las maquilas. En estas empresas no hay mano de obra infantil. Tampoco tenemos mano de obra infantil en una serie de empresas a las cuales el Ministerio del Trabajo les da seguimiento a través de estos acuerdos tripartitos que se han venido formando. ¿Cuál es el desafío? El desafío es que tengamos conciencia que la erradicación del trabajo infantil no solamente es una responsabilidad de gobierno, sino que es una responsabilidad de todas y de todos. Es una responsabilidad de la familia, de la comunidad, de la iglesia, de los sindicatos, de las universidades. Tenemos que ir fortaleciendo. Tenemos niveles de conciencia alcanzados en esa dirección, pero tenemos que fortalecer ese nivel de conciencia para lograr declarar un día cercano a Nicaragua como un país libre de trabajo infantil. El tema cultural, ese es un desafío. El tema cultural, porque hay niños, todavía tenemos niños trabajando en los semáforos, todavía tenemos niños trabajando en algunas actividades por resistencia de los padres. Porque los padres los tienen ahí. El Ministerio de la Familia va y habla con ellos, les ofrecen una alternativa económica, se les ofrece el financiamiento para un emprendimiento u otra actividad, estímulos, la posibilidad del Ministerio de Educación de flexibilizarse y que los niños puedan entrar a pesar que no entraron quizás en el momento inicial de la matrícula. O sea, hay un conjunto de estrategias. Sin embargo, muchas veces hay familias, hay personas adultas que tienen resistencia a eso y utilizan a sus hijos. Utilizan a sus hijos para la mendicidad, utilizan a sus hijos para tocar sensibilidades, los cargan. A veces hay historias que inclusive algunos hasta los drogan para que puedan estar dormidos en los semáforos, los vendan, los ponen en una situación para generar conmiseración y poder recibir dinero en los semáforos y en otros lugares. Entonces, aquí es un tema de cultura, de educación, de sensibilización, que los niños no deben de trabajar. El único trabajo que deben de tener los niños y las niñas es estudiar. El único trabajo que deben de tener es hacer trabajar su imaginación, su creatividad. Nuestro gobierno, el gobierno sandinista, el gobierno de todas las familias nicaragüenses ha estado comprometido con la erradicación del trabajo infantil y hemos tenido logros y resultados positivos en esta dirección. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias. Siempre un gusto tenerlo en el programa, muy enriquecedor. Nosotros nos vamos, dejamos los saludos para mañana. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga. Todos nos veremos mañana y que tengan una buena noche. Esto fue